Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 12 de abril del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, un tema que obviamente, y se los había adelantado, iba a ser, pues ahora sí que noticias, iba a hablar de él toda la semana, es el tema de la reforma eléctrica. Ya sabemos que se planteó la iniciativa para que se pase al domingo 17 de abril. Toda esta discusión iba a ser el día de hoy, pero en una estrategia que se está tomando se pasó para el día domingo. Ya vimos las reacciones por parte de la oposición de esta coalición, se los presenté en un video anterior. Sin embargo, alguien que salió en una entrevista a querer meter también cierto temor para poder hacer que esta reforma eléctrica no pase, fue la senadora ya acostumbrada, Xóchitl Gálvez, quien dijo: si Estados Unidos demanda por la ley eléctrica, vamos a tener un problemón financiero. A esto había advertido la senadora sobre la resolución de la Suprema Corte sobre la ley de reforma eléctrica. Va a tener problemas legales que pueden traducirse en una crisis económica potencial. Existe la posibilidad de tener problema financiero que resulte en una crisis económica para México en caso de que Estados Unidos comience litigios por las medidas tomadas en torno a la ley de la reforma eléctrica. Esto había advertido Xóchitl Gálvez. ¿Qué es lo que hay que también tomar y tener en cuenta? Se había dado a conocer, tras esta aprobación, que ya sabemos que le da más beneficios a la Comisión Federal de Electricidad y que ya se va a tomar, no pasó como inconstitucional como quería la oposición. La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de que sigue. Pues todos estos litigios van en torno también hacia una reforma que, si en dado caso es aprobada en la Cámara de Diputados, pues no tendría cabida, ya no existiría. Sin embargo, por eso es que dice, existe la posibilidad. Hay que hablar con la verdad. Durante su participación en el programa, dijo: Estados Unidos comienza a meter demandas porque ya hay afectaciones brutales. Vamos a tener un problemón financiero que nos puede llevar a una crisis brutal. Los funcionarios a favor de la ley están jugando con fuego. Este fue el comentario que hizo, así tal cual también, y ella comentó, el embajador Ken Salazar. De igual forma, fíjense ustedes, hay que tener pues también la otra postura. Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado de la República, en esta entrevista pues también dio las posturas, y yo creo que también da una explicación, algo que la oposición no dice. Por eso es muy importante, le da un revés a Xóchitl Gálvez. Ella había recordado que las empresas extranjeras vinieron a invertir con reglas acordes al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Pero vean ustedes, mejor también la explicación por parte de Olga Sánchez Cordero, que a mi parecer tiene mucho más bagaje que la senadora Xóchitl Gálvez. Escuchen ustedes. Me habría parecido esta reforma eléctrica una reforma muy auténtica, muy nacionalista, muy en la línea de nuevamente tener la rectoría del Estado en sectores tan sensibles como la industria eléctrica, y yo me formé con esta, digamos, visión. ¿Esas cualidades también se las atribuye al presidente? A la iniciativa de López Obrador. Esas, efectivamente, solo que habría que ver exactamente cuál va a ser la... Sí, desde luego sí. O sea, en principio, mi respuesta es sí. Ahora, ¿cómo se hizo la reforma o por qué se hizo la reforma? La reforma se hizo para generar la autogeneración y la cogeneración, ¿no?, en la industria. Y hay dos datos que me gustaría señalar en tu programa que a lo mejor no son tan conocidos. Por favor. El primero de ellos es que se hizo esta reforma obviamente para aumentar la capacidad de electrificar al país y obviamente para tener también, como ellos han dicho, energías limpias. Yo creo que también la administración del presidente López Obrador va encaminada también, o sea, no se puede uno sustraer a no tener energías limpias, por una parte. Pero un dato importante que a lo mejor no conoce tu auditorio y que me gustaría ser muy puntual. Según los datos del Colegio de Ingenieros, la industria privada o la empresa privada produce única y exclusivamente hasta este momento el 20% de energía limpia. El 80% de energía es no limpia. Esto no se conoce.
La Comisión Federal de Electricidad produce el 25% de la energía limpia y el 75% de energía no limpia. Entonces, digamos, si efectivamente como lo que están ellos a todos los vientos manifestando, que las energías limpias y etcétera, etcétera, bueno, pues que empiecen por su propia casa. Es decir, cómo estar vociferando energías limpias cuando tienen 20% nada más. Ahora, ¿no teme usted que entremos en una relación todavía más ríspida con Estados Unidos por la vía del tratado? Bueno, yo creo que habría que ver, porque... Ojo, porque acá contesta la situación sobre el tratado, lo que estaba planteando Xóchitl Gálvez. Se los voy a dejar para que vean ustedes la respuesta. Un poquitito más atrás, ahí está, ante esta situación, porque eso es lo que estaba ahí argumentando. Escuchen ustedes. En una relación todavía más ríspida con Estados Unidos por la vía del tratado. Bueno, yo creo que habría que ver, porque también hay un tema que tampoco quedó claro, hay un vacío legal, creo yo, importante. Mira, dicen autogeneración y cogeneración para las propias empresas, para las empresas. Entonces, ¿qué hicieron? Las empresas privadas generadoras de energía, sí, tienen a sus socios, empresarios y empresas privadas, que son socios para la autogeneración y la cogeneración, nada más que estos socios son de $1. Sí. Y toda la demás energía la compran. Entonces, como yo les dije, a ver, aquí hay un fraude a la ley, me dijeron, no, porque el espíritu de la ley era cogeneración y autogeneración, era el espíritu de la ley. Y ahora resulta de que la autogeneración y la cogeneración son empresas, pues prácticamente de papel, de $1. Sí ven la necesidad de la reforma. Yo creo que sí, por esto que te estoy diciendo. Claro. Porque Claro. estas cosas y estos datos, mi querido René, no se conocen mucho. No se conocen mucho. Entonces me dicen las empresas de generación de energía, bueno, es que nadie nos dijo qué porcentaje tenían que tener las empresas de autogeneración y de cogeneración. Entonces mi respuesta es, sí, pero ¿de $1? ¿De papel de $1? O sea, a ver... Sí, no. Si le parece, vamos a hablar ahora de lo que se sabe de la reforma electoral, pero antes déjeme ir a un corte. Pues ¿cómo ven la situación? Para hacer fraudes a ellos sí se les permite todo, ¿verdad? Pero para defender a México empiezan a decir que nos vamos a meter en problemas legales. Ahí sí se van en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en su momento, esto que acaba de argumentar Olga Sánchez Cordero ni se mencionaba, ¿verdad? Ahí sí no hay fraudes. Es lamentable cómo es que funcionan estos actores políticos de la oposición, beneficiando a extranjeros y pisoteando a mexicanos. Con esto terminó de ahondar en el tema la senadora Olga Sánchez Cordero. Escuchen ustedes, porque también es un tema que todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados, lo saben muy bien, se va a realizar el próximo domingo y obviamente vamos a estar atentos a la información. Se hiciera cargo, sí, transicionalmente, y fue uno de los temas que yo discutí muchísimo con Lorenzo, de la identificación. La credencial para votar, que se ha usado para identificarte, es una credencial para votar. Recientemente ocurrió. No es... Viene ya el mes de abril, último del periodo legislativo, y se le vienen encima 2 reformas constitucionales, una ya presentada. En proceso, en trámite legislativo, la del sector eléctrico, anunciada la del régimen electoral, y quién sabe si no entre también la que adscribe la Guardia Nacional al ejército mexicano. ¿Puede el Senado, puede el Congreso procesar reformas constitucionales de ese calado sin faltarle a la debida legislación? Bueno, la Cámara de Diputados en el tema de la reforma eléctrica es la Cámara de origen. Entonces, nosotros en el Senado, como somos la Cámara revisora, pues tendremos oportunidad de revisar la minuta que en su caso apruebe la Cámara de Diputados. Entonces, yo te puedo decir, mi querido René, que yo no te puedo adelantar cómo llegue la minuta a la Cámara de Senadores. Es decir, si llegue con algunas modificaciones, si las mayorías calificada de la Cámara de Diputados no le hizo algún ajuste o algún matiz o cualquiera que sea el proceso legislativo que ellos, digamos, implementen, y que finalmente pues nos llega como minuta a la Cámara de
del Senado a la Cámara Revisora, que en este caso es revisora. Así que en el momento en que podamos nosotros ya hacer una revisión como Cámara Revisora de la minuta y procesarla dentro del Senado, pues tendremos que ver exactamente cuáles son los términos en los cuales se aprobó esa minuta. ¿Usted da por sentado que Morena va a lograr integrar la mayoría calificada en Cámara de Diputados para sacarla adelante y enviarla al Senado? A lo mejor en Cámara de Diputados, no sé si así como llegó, pero según me han comentado dentro de la Cámara de Diputados, ellos podrían lograr la mayoría calificada. No sé si con ajustes o matices o con alguna modificación, pero o así como la presentó el presidente, pero yo creo que debemos de esperar. No podemos adelantar vísperas, mi querido René. Yo, como toda juzgadora, que fui 25 años, no puedo adelantarte porque no tengo cómo llegue de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿en el electoral van a ser Cámara de origen el Senado de la República? No sé si el presidente esté pensando, como él tiene la atribución de presentar iniciativas, no sé si la vaya a presentar en la Cámara que el Senado sea la Cámara de origen y la revisora sea diputados. Ahora, al margen de donde se presente la electoral y de donde se encuentra la eléctrica, ¿no están modificando la Constitución, como se dice de manera corriente, a la trompa talega? A ver, yo creo que las grandes decisiones constitucionales se dan en momentos claves. Hemos tenido reformas constitucionales interesantísimas e importantísimas en esta materia de la energía eléctrica. Yo te puedo decir que yo tendría, ¿qué serían? 15 años, 14, 15 años, cuando la reforma eléctrica, la reforma constitucional eléctrica de López Mateos. Y la recuerdo porque si bien yo no tenía, digamos, no era mayor de edad, porque en ese tiempo la mayoría de edad, por cierto, se adquiría a los 21 años. 21 años. Pero pues yo era una estudiante de secundaria, casi entrando a prepa. Y yo sí te puedo decir con toda seguridad que yo estuve muy pendiente de esta reforma eléctrica en el tiempo de López Mateos. Entonces la conocí. Y esa decisión de López Mateos fue una decisión verdaderamente trascendente para la historia del sector eléctrico en el país. Lo que yo escuchaba de mis padres, lo que yo leía, lo que podía leer a los 15 años, 14, 15 años, en los periódicos o escuchar en la televisión, era precisamente que no se iba a electrificar el país en su totalidad, porque a las empresas privadas realmente no les interesaba llegar a lugares recónditos de este país. La Sierra Mije, por ejemplo, Putla, Oaxaca, y señaló la Putla específicamente porque el ministro Juan Díaz Romero, quien integró la Corte conmigo los primeros años, cuando yo estuve ahí, porque él escalonadamente, recuerdas tú, sí. que iba renovándose la Corte, y que al final del día él era uno de los más antiguos en la Corte, y dejó la Corte bastantes años antes que yo, pero sin embargo era un gran ministro de la Suprema Corte, extraordinario ministro. Fue profesor de primaria Pero espérame, en Putla. Pero espérame. Y él me dijo, la reforma eléctrica para mí significa un antes y un después en la educación en México. Nada más para concluir. Pero entonces la reforma, ¿puedo yo concluir que la reforma del anterior sexenio deformó la reforma de López Mateos? Sí, la reformó, sí. La deformó. No digo deformó, dije reformó, sí. ¿Y deformó, pregunto yo? Bueno, hay una visión distinta, ¿no? Cada etapa en la historia de un país pues tiene diferentes maneras de ver las cosas. Vivíamos en un mundo globalizado, que por cierto, en mi opinión muy humilde, porque yo no soy economista, en mi opinión muy humilde, vamos a tender a la regionalización, ya no a la globalización, ¿eh? Dicho sea de paso, eso es mi opinión y lo estamos viendo. La regionalización asiática, la regionalización, y ojalá se entienda en América y por los norteamericanos sobre todo, que la región América en su totalidad puede ser una región impresionantemente potente. Ahora, regresando al tema de la reforma eléctrica, ¿tiene usted la expectativa de que sobre la base de la resolución que tome sobre la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte les evite a ustedes la reforma? Bueno, pues ya ven, señores, toda esta situación que se está presentando, hay dimes y diretes por parte de la oposición. Ay, me dio risa ver un tuit en el que daba a conocer el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que estaba llegando a la Cámara de Diputados en un autobús, que dijeron que iban a pasar la noche, y les decían, pues mínimo que cumplan algo.
¿Por qué no? Pues obviamente no pasaron la noche, como le cambiaron el día a los señores, pues ya, mejor decidieron irse de la Cámara de Diputados. En fin. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un excelente día.